esa edad, porque tenía que morir joven, para ser crucificado en una cruz, para sustituir tus trapos de inmundicia y que Él te cubriera con su capa de justicia. Un intercambio. Nosotros le dimos a Él nuestros trapos de inmundicia y Él nos dio su capa de justicia. ¡Aleluya! Lo que no nos merecíamos fue atribuido a nosotros. Dios te cataloga que tú eres suficientemente justa e justo en Cristo. Te voy a dar unos segunditos para que baje esto de tu cabeza a tu corazón. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 22. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero es un don que ni te merece, ni me merezco, ni se merece nadie. Dios no nos juzga por el pecado que estamos cometiendo progresivamente en lo que desarrollamos comunión con Él. No. Para eso tenemos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 10, y Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Esa es la salida para el pecado que nosotros cometemos diariamente. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que por lo que tú haces mal o dejas de hacer bien, Dios no te juzga, porque tu pecado posicional está ya pagado en la cruz y Cristo se lo llevó. Cristo se llevó el pecado. Por eso en una de mis enseñanzas yo puse que somos libres del pecado. ¿Cuál pecado? El posicional. ¿Cuál pecado? El de la maldición generacional. ¿Cuál pecado? El de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso en Romanos capítulo 6 versículo 14 dice, consideraos muertos a vuestros pecados y vivos para Dios en Cristo Jesús. Consideraos muertos al pecado. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el problema de la cultura latina, que no acaba de entender lo que es gracia. Dones no merecidos en una dispensación incondicional de amor de Dios para con la raza humana a través de los méritos de Jesucristo en la cruz. Nosotros nos merecíamos juicio, nosotros nos merecíamos excomunicación, nosotros nos merecíamos castigo, nosotros nos merecíamos que Dios no se relacionara con nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, que su bondad es para siempre, su misericordia es para siempre, su amor y su comprensión es para siempre, incondicional, clavó a su hijito en la cruz para que todo el que en el hijito de él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna en el nombre de Jesucristo. Qué linda es la cristiandad, qué lindo es ser cristiano, qué lindo es tener comunión con Dios, qué lindo es tener esta esperanza gratuita de parte de Dios por sus méritos y su amor con el cual nos amó. Sé honesto, sé honesta, sé transparente, no engañe, no mienta, no diga falso testimonio, sé real, sé verdadero, sé verdadera, sé honesto con los seres humanos, no engañe ni agravie en nada a tu hermano ni a tu hermana, porque Dios es vengador de todo esto y eso es lo que trae tormenta sobre tu mente. Sé honesto. Si no quieres nada con alguien, déjaselo saber. Si no quieres nada con una amistad, déjaselo saber. Si no quieres nada con tu pareja, déjaselo saber.
conocieron lo que hace la voluntad del Padre. Hoy estamos hablando de la voluntad del Padre para tu vida. Jesús nos enseña acerca de los dos cimientos. Mateo 7, del 24 al 29. Hay dos cimientos. ¿En cuál de los dos cimientos tú estás construyendo tu actitud? Si yo ahora fuera a construir un edificio y yo no compacto bien el piso, primero que nada limpio la hierba, compacto bien el piso con arena y con tierra y con piedra compactada, y arriba de eso pongo toda la plomería, y arriba de eso pongo todo el cemento, y hago una placa por lo menos de 10 pulgadas. Cuando empiezo a edificar las paredes, el edificio se caería si no tiene ese fundamento. La Biblia dice que el fundamento en que debemos edificar es Jesús y sus enseñanzas. También la Biblia dice en Mateo 7, del 24 al 29, que los que no hacen la palabra, solo son oidores de la palabra de Dios, están edificando sus vidas sobre la arena, sobre el fango, sobre la tierra movediza. Y dice la Biblia, cuando lleguen los vientos, las lluvias, las tormentas y las vicisitudes de la vida, esa edificación pues caerá al piso, porque no tiene un sólido fundamento. Esto es tan importante, porque yo conozco hoy cristianos y cristianas que están emocionalmente destruidos, cristianas y cristianos que están emocionalmente desbaratados, que creen una cosa pero hacen otra, que viven una cosa y esconden otras, que tienen doble caras. Ser inmaduro, ser imperfecto y meter la pata en tu crecimiento con Dios no es ser hipócrita. No, el hipócrita es fingir lo que tú no haces, fingir lo que tú no crees, fingir que amas a alguien cuando no lo amas, fingir que eres leal cuando no lo eres. Eso es lo que es hipocresía. Hay dos cimientos. ¿En cuál de los dos estás construyendo tu vida? En el cimiento evolutivo de Darwin, que es pura mentira, engaño, manipulador, controlador, personas que engañan continuamente. ¿En cuál de los dos cimientos estás construyendo tu actitud, tu carácter y tu personalidad? ¿En el cimiento evolutivo fangoso de Darwin, o estás edificando tu carácter, tus convicciones, tu personalidad, tu identidad y tu autovalor y autoestima en las promesas divinas de Dios? La voluntad de Dios es que sea una persona sólida de mente. La voluntad de Dios es que seas una persona sólida de cuerpo. La voluntad de Dios es que no tengas enfermedad mental. La voluntad de Dios es que no tengas enfermedad física. La voluntad de Dios es que no reacciones como un loco, una loca. La voluntad de Dios es que te reacciones como una persona adulta, civilizada, ética, profesional y digna de respeto. El que oye las palabras de Dios y no las hace, Dios lo compara a un edificador que edificó la casa sobre la arena. ¿Quién es usted? ¿El que oye estas palabras y las pone por obra? ¿O es usted el que oye estas palabras y le entra por un oído y le sale por el otro? ¿Usted es quien decide? Esta es la voluntad de Dios. Este es el pacto de Dios con usted. Esta es la voluntad. Este es el testamento. Esto lo constituyó Dios, permitiendo el testatario ser crucificado para que nosotros le diésemos al testatario nuestros trapos de inmundicia, nuestras filosofías, nuestras ideologías, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar y de actuar. Son trapos de inmundicia. Ponerlos sobre la cruz para que el testatario, aleluya, se llevase la culpabilidad que sentimos por estar mintiendo, engañando y manipulando y ser embusteros con los demás, y seamos honestos, transparentes y verdaderos con los seres humanos. Dios lo crucificó para que nosotros fuésemos libres de culpabilidad, para que nosotros
fuésemos libres de condenación, para que nosotros fuésemos libres de miedo, de duda, de incredulidad. En el mundo evolutivo de Darwin no hay nada por qué vivir. En el mundo evolutivo de Darwin solo hay vanidad. En el mundo evolutivo de Darwin solo hay orgullo, prepotencia, arrogancia, altanería. Gente que se creen ser algo cuando no lo son. Hay tantos hombres vacíos, tantos hombres huecos, tantos hombres llenos de imbecilidad y de estupidez. Porque están edificando sus casas sobre la arena, están edificando su actitud sobre la arena, están edificando su carácter sobre la arena, están edificando sus prioridades y valores sobre la arena. Pero Dios en Mateo 7 del 24 al 29 nos llamó a edificar nuestro carácter, nuestra actitud, nuestros pecados, todo traerlo a la cruz y edificar nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo y sus enseñanzas para nuestras vidas, para tener una sólida mente, un sólido cuerpo, una sólida visión a la vida, una sólida meta y un sólido método para alcanzar nuestras metas. La voluntad de Dios para tu vida es que vivas sólido, sólida, ético, profesional, respetuoso, respetuosa, digna de admiración y de aplauso. No que en el sistema evolutivo te engañan, te mienten, te botan, te critican, te condenan, se te esconden, no te llaman, juegan el jueguito de que si es verdad, si la mujer, hay un dicho allá afuera que dice que cuando la mujer dice que sí es no, y cuando dice que no es sí, esa clase de jueguito y de engaño no sirve, ni siquiera sirve en la cama, ni siquiera sirve en relación con una pareja, no sirve en matrimonio. La Biblia dice que tú sí seas sí y tú no seas no, pero que con Dios no hay gris. Con Dios es negro o es blanco, pero con Dios nada existe gris. O crees o no crees, o estás o no estás, o eres seguidora o no eres seguidora del discipulado de Cristo. Jesucristo hay que seguirle, Jesucristo hay que poner por obra sus enseñanzas. Jesucristo es nuestro abogado por excelencia, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo es nuestro sustituidor en la cruz, y todo lo que Él enseña hay que ponerlo por obra. Poderosísimo. Tengo que apurarme porque se me acaba el tiempo. En Mateo capítulo 12, del versículo del 22 al 37, Jesús nos advierte acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ay, esto es tan fuerte. Si yo soy un hombre que te hablo de Dios, yo soy un hombre que vivo a Dios, yo soy un hombre que cuando oro Dios se manifiesta, si soy un hombre que oro la gente se sana, si soy un hombre que oro y la gente la siente en la presencia sobrenatural de Dios, por mucho que me critique, por mucho que me condene, por mucho que me haga sentir mal, no cambia lo que yo soy. Yo estoy ungido en el Espíritu Santo, yo estoy bautizado en el Espíritu Santo, yo hablo en nuevas lenguas, tengo los dones del Espíritu operando en mi vida. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 12. Tengo los dones del Espíritu, tengo el fruto del Espíritu operando en mi vida, que es lo que testifica que soy un hombre de Dios. Pero aquí dice que tú puedes blasfemar al Espíritu Santo cuando atacas a un hombre de Dios. Mateo 12 del 22 al 37. Si tienes una pareja que es cristiano, si tienes una pareja que es cristiana y usted blasfema a esa persona y le dice cosas derogatorias, condenativas y maltratadoras, usted está agravando al Espíritu de Dios que está en esa persona. Con Ananías y Zafira murieron por una sola mentirita que Ananías y Zafira le dijo a Pedro en la venta de la heredad. En aquellos tiempos estaban vendiendo su herencia, sus casas, trayendo el dinero a los apóstoles para que en la iglesia de Jesucristo no faltara nada. Cuando Ananías se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, él le preguntó, ¿vendiste por
y vas a morir. Y en ese momento cayó en el piso y murió. Increíble cómo murió ese hombre por una sola mentira a un hombre de Dios que estaba bautizado en el Espíritu Santo. Yo estoy bautizado en el Espíritu Santo. Cuando usted me miente a mí, sea hermano o hermana, sea jefe o sea quien sea, pareja, amigo, usted me miente a mí, usted le está mintiendo al Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuál es la paga de esa blasfemia? Que no puedas dormir por la noche, que tengas que tomar fuertes pastillas, que tengas que vivas en total y absoluta ansiedad, miedo, que cuando te acerques a mí tiembles. Todo eso es lo que pasa cuando tú blasfemas a un hombre bautizado en el Espíritu Santo. Jesús nos enseñó en Mateo 12, versículo del 22 al 37, que no blasfememos al Espíritu Santo cuando maltratamos a un hermano. En Mateo 13, del 37 al 43, Jesús nos enseña sobre la palabra de la cizaña. Nosotros somos trigo y la cizaña es todo aquello que hacemos negativamente dentro de la casa de Dios, dentro del reino de Dios, dentro de la comunión con Dios. Cizaña no podemos regar, cizaña no podemos hablar, cizaña no podemos continuar maltratando a las personas que decimos que amamos, porque esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo y aprender de sus enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas. En Mateo capítulo 15, versículo del 11 al 20, Jesús nos enseña acerca de lo que contamina al hombre. Déjame parar un minutico en esta. ¿Qué contamina al hombre? No necesariamente lo que comemos, porque en el viejo pacto, en el Viejo Testamento, había unos ritos que había que practicarse y no comer algunas carnes, porque supuestamente eran carnes inmundas, carnes de animales con hooves, por eso que muchos de los morenos en este país no comen puerco, porque tienen las pezuñas abiertas. Las vacas tienen pezuñas abiertas y nosotros comemos vaca y comemos cerdo, pero en el Viejo Testamento no se podía comer. Había toda clase de cosas que en el Viejo Testamento contaminaba al ser humano. Nosotros en el Nuevo Pacto podemos comerlo todo, si pedimos a Dios su bendición sobre todo, siempre comamos moderadamente y no a morirnos, porque hay gente que come sin freno, sin autocontrol y autodisciplina y se revientan. Porque lo que comemos no es lo que nos contamina, sino lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina. Mateo 15, del 11 al 20, hay que cuidar la lengua, porque ya siempre lo he dicho, según pensamos, creemos y hablamos y actuamos, así somos. No mire la paja que está en mi ojo, mira la viga que está en el tuyo. Analízate ante Dios si estás caminando en comunión con Dios. Esta es la voluntad de Dios, que sigas las enseñanzas de Jesucristo. Por eso te estoy hablando de Jesús. En Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, Jesús nos enseña sobre el pago de los impuestos del templo. Quiere decir que si ganamos dinero, tenemos que pagarle los taxes al gobierno, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Debemos diezmar y debemos ofrendar en la iglesia local. Hay que dar lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. No te puedes esconder sin pagar taxes y no te puedes esconder usando las drogas que el gobierno te da para venderlas y lucrar a costilla de esas. Eso es una abominación a Dios. Eso es robo. Tenemos que pagar los taxes y Jesús nos enseña cómo pagar los impuestos del templo, que son los diezmos y los impuestos del gobierno, que son
establecidas y que hagamos todo lo que las leyes establecidas nos enseñan. En Mateo capítulo 18 del 6 al 9 Jesús nos enseña sobre las ocasiones para caer y cómo no hacer tropezar a los hermanos. Con lo que usted dice, con lo que usted hace, como usted se comporta, usted hace tropezar a todos los hermanos. No importa que eres un niño o una niña en Cristo, tu conducta, tu comportamiento, lo que tú dices y haces y piensas, hace que los demás caigan. Por eso que hay que cuidar el testimonio, hay que cuidar lo que otros piensan de nosotros, hay que cuidar nuestra ética y profesionalismo, porque aunque somos imperfectos y cometemos miles de errores, aquellos que no conocen a Cristo se insultan por la manera en que nos comportamos. Por eso yo cuido mi testimonio de día y de noche. Trato, si tengo desavenencia con alguien, hacerlo bajito sin que nadie se entere, porque mi vida personal no le interesa a nadie. Cuidado con lo que dice y hace y hagas caer una persona de las cosas de Dios, especialmente a los familiares. En Mateo 18 del 15 al 22 Jesús nos enseña a cómo perdonar a los hermanos. Tenemos que hacerlo 70 veces 7, que es significante de 490 veces en el día. Nos guste o no nos guste, es incondicional el perdón. Podemos tener desavenencia, discutir y decirnos cosas que no son abominables a Dios, pero al final del día tenemos que perdonarnos, tenemos que pedir a Dios disculpas, tenemos que abrirnos ante Dios y borrón y cuenta nueva, sin guardar rencor, sin guardar récord, sin guardar prueba del mal que tú me hiciste o yo te hice, y de esta manera poner a un lado el pasado y continuar viviendo el presente con una mira en el futuro. Voluntad de Dios. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Nos enseña cómo tener misericordia con nuestros deudores. Aquel que nos hace mal, aquel que nos debe dinero, aquel que nos ha hecho daño, son nuestros deudores. Dios en la oración dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es usted rápida o rápido para extender misericordia? ¿Es usted rápido o rápida para extender amor? ¿Es usted rápido o rápida para extender cariño y perdón y restauración, restitución a un ser humano? ¿O todavía usted es de las personas que coge todo el pasado de ese ser humano y se lo restrega en su cara para que se sienta mal cada día más y más y más y más y más? Y de esa manera usted justifica su conducta presente, que es obviamente fornicaria y obviamente adúltera. No, Jesús nos enseña a extender y dar misericordia a los deudores, misericordia al que nos hace daño, misericordia al que se comporta mal, misericordia al que es un imperfecto, un inmaduro. Hay que extender misericordia a los demás. En Mateo capítulo 19 del 3 al 9 Jesús nos enseña acerca del divorcio. En Mateo capítulo 22 del 37 al 40 Jesús nos enseña acerca del gran mandamiento. Aquí voy a parar, el gran mandamiento. Si yo le fuera a preguntar a usted, ¿cuál es el gran mandamiento que usted me diría? No lo sabes. Si le fuera a decir que Jesús nos dejó 2 mandamientos y que en esos 2 mandamientos, los 10 mandamientos del viejo pacto se cumplen, si usted hace los 2 mandamientos que Jesús nos dejó, los 10 mandamientos del viejo pacto se cumplen en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu ser. Es el primer mandamiento. Y amarás al prójimo como te amas a ti mismo. 2 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuánto usted se ama? Acaba de oír la voluntad de Dios para
es el amor que usted tiene por usted. Usted ama lo que usted piensa, usted ama lo que usted dice, usted ama lo que usted hace, usted ama como usted es. Wow, si no te amas a ti, no puedes amarme a mí. Si no te amas a ti, no puedes amar al prójimo. Escucha lo que te estoy diciendo. Jesús nos enseñó cuál es el gran mandamiento. El más grande de todos los mandamientos es este: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu y con todo tu ser. Eso quiere decir que lo busques a diario. Eso quiere decir que entres al lugar santísimo a diario. Eso quiere decir que leas su palabra a diario. Eso quiere decir que estés en comunión con Dios a diario. Y que todo lo que tú pienses, que todo lo que tú digas, que todo lo que tú hagas, que sea abominable a Dios, le pidas a Dios diariamente perdón. Por eso que la vida cristiana no es algo que tú dices de boca para afuera. La vida cristiana es un estilo de vida y un comportamiento de vida que te toma toda una vida para desarrollar. Por eso no puedes juzgar a un cristiano y decir, si tú fueras cristiano tú no hicieras eso. Si tú fueras cristiana tú no hicieras eso. Somos inmaduros, somos imperfectos. Y si quieres conocer esto, vete a Efesios capítulo 11, versículo Efesios capítulo, creo que es 4, exacto, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 26, donde la Biblia nos manda a crecer y madurar para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Entonces tenemos que crecer, y en ese crecimiento, ¿quién no comete un error? ¿Quién no mete la pata? ¿Quién no dice lo que es incorrecto? No, lo que pasa es que los pastores de esta comunidad, y ahora son apóstoles, suba autoridad, no confiesan sus pecados, ni le dicen a nadie que cometieron un error. Yo cometo errores como los cometen todos los seres humanos de